¿El tema es en serio, Emilio Valles Vidrio? ¿Lo que vas a plantear es una realidad o es lo que posiblemente a futuro pueda suceder? Bueno, es algo que efectivamente, Fernanda, antes que nada, buena tarde a Buenas tardes, todos. buen día, Buen día, buenas buen día, buenas noches. noches. Sí, buena madrugada. Buena madrugada. Sí, es algo que se plantea desde luego, que ya se está manejando en algunos países de Europa. Incluso se acaba de publicar el día de hoy esta ley del derecho a disponer de los datos digitales. Una vez que estés muerto, esto en Cataluña, que viene muy, muy, muy bien especificado cómo se va a determinar que tú puedas heredar todas tus cuentas en redes sociales, tus correos, tus fotografías, tus videos, todo en el asunto de la era digital. Es esta parte que se ha notado los expertos que existe un vacío legal, es decir, tú puedes eh, heredar un coche, heredar una casa, todos los bienes inmuebles, Materiales. materiales, los bienes tangibles, pero ¿qué pasa con las cuestiones intangibles? ¿Qué pasa con el asunto ahora de la época o de la era digital que tenemos? ¿En qué momento podemos decirle, sí, yo quiero que todo lo que yo he escrito en Facebook, en mis correos, las fotos que he publicado, el blog que tengo, todo lo que pueda hacer uso de mi cuenta de Facebook, en Twitter, lo pueda heredar y alguien lo pueda utilizar? Y entonces ahí viene esta definición de hasta qué punto se puede permitir y hasta qué punto no se puede permitir, uno. Y dos, hasta qué punto la gente realmente quiere hacerlo y hasta qué punto la gente no lo quiere recibir. O sea, en este caso, ¿te gustaría ser heredero de alguien que te va a dejar su cuenta en Facebook y decir, ahí te encargo, ahora que me muera, que tú sigas, pues, utilizando mi cuenta de Facebook para que sigas publicando cosas en Pero no Facebook? es un engaño. Porque, a ver, pregunta a ustedes que nos escuchan. ¿Tomarían en cuenta la herencia? O sea, dentro de su herencia. Decir, te heredo mi cuenta de Facebook, te heredo mi cuenta de Twitter, mi Snapchat, mi Instagram, los heredo para que alguien más a nombre de siga publicando cuando todo el mundo sabe que ya te moriste. Fíjate que la polémica empieza en 2010 en Gran Bretaña por cuestiones de material que se ha bajado a través de algunas cuentas. Por ejemplo, hablemos de iTunes. Ajá. Tú bajas mucha música, tú bajas todo un catálogo de música, lo pagas por ese catálogo, pagas todo este servicio y al final de cuentas cuando tú estás disponiendo, estás ingresándole dinero a este tipo de cuentas, cuando de repente te mueres, la pregunta es, ¿todo esto dónde queda? Todo este material que tú estás bajando, ¿quién se lo queda? Una de las cosas que sucedió es que Bruce Willis, el actor, decía, yo he invertido muchísimo dinero en ello. Así es un Entonces, buen una vez fin. que yo ya lo tengo aquí, todos estos bienes que son digitales, cuando yo me muera, pues prácticamente van a desaparecer. Recupera la cuenta, se queda con todo este dinero, se queda con todo mi material y prácticamente desaparece. O sea, yo tendría el derecho, así como si yo ya compré un coche, así como si yo compré ropa o lo que haya comprado, si yo tengo el derecho de tener que otorgárselo a mi hija, a mi hijo, heredarlo a quien yo quiera, como antes comprabas un disco, entonces este disco tengo derecho a regalártelo, a donarlo, a hacer con él lo que yo quiera. Es decir, tu huella digital, la huella que tú dejas en redes sociales, tiene un valor económico Así es, en todos los casos. así es. Pero el problema también radica en una cosa. Aquí entra una polémica también. ¿Es un bien o es un servicio? O sea, lo que a ti te ofrecen, por ejemplo, las cuentas digitales, ¿es un bien o es un servicio? Pues sería un derecho de autor. Y entonces ellos se defienden diciendo que es un servicio. O sea, yo te ofrezco un servicio. Yo aquí tengo la música. ¿La quieres escuchar? Escúchala. ¿La quieres, Aquí está Facebook. quieres comprar Tú por... quieres subir Exacto. imágenes, bueno, pues, Súbelas. pero es que no leemos también los términos y condiciones, porque una vez que subes todo eso, Claro, tú tienes el ya no es derecho. tuyo. Exacto. Tú tienes el derecho a subirlo o no subirlo. En el caso de Facebook, por ejemplo, ya tiene un apartado en el que sí puedes, que se llama heredar, un heredero miembro Facebook que puedes hacer, que puedes bajar, que es una aplicación Como un de... contacto heredero. Exactamente. Ahí lo bajas y lo que haces es que Oh. allí a él sí le permite, o sea, tú designas a alguien que puede manejar tu cuenta de Facebook, que puede utilizar, lo que no permite Facebook es que puedas utilizar mensajes privados. O
O sea, que alguien no esté escribiendo mensajes con alguien. Lo que puede sí es administrar finalmente, bajar videos o subir algunos videos para hacer una Es que, a ver, homenaje, ¿no? A en tu vida. caso de cuentas públicas, eh, hay un contenido generado para esa cuenta pública de noticias, de imágenes, pero ¿quién va a seguir trabajando? Es decir, a tu muerte, me cuesta todavía entender esto, a tu muerte, ¿quién, qué te lo heredo y luego cómo? O sea, Pues ¿tú sigues trabajando a mi nombre? una de las cosas que puede suceder es ¿Cómo? que el hecho de Es que, como por los ejemplo, derechos de autor de, s- de, de, de Pedro Infante en el corazón de sí, todos. si quiere seguir viviendo, bueno, pues como Pedro Infante, ¿no? Está en el corazón de todos los mexicanos. O sea, si a lo mejor dices, yo quiero seguir en el corazón de todos los mexicanos, de todos los Pues heredo mis quetaleros. cuentas. Sí, exacto. Yo quiero seguir siendo el O sea, me corazón. muero y dejo la cuenta a Emilio para que siga en contacto con los Claro, quetaleros. y entonces yo puedo seguir en tu Twitter, seguir publicando a nombre de Fernanda, en nombre de Fernanda, ¿no? Y entonces ya sabes yo seguiré la cuenta de Fernanda en Twitter, pero porque me estás dando esos derechos. Entonces, evidentemente, Pero que tienen que entonces, saber. ¿qué pasa? O sea, siempre tiene que haber esta figura de herencia de por medio, porque hay gente que utiliza nombres, hacen cuentas y suben frases de gente que está muerta y nunca tuvo Twitter Claro, o nunca tuvo Facebook y los usan pues para recordar la frase del día y lo bonito que escribía y lo bonito que decía y lo bonito que cantaba y lo que pensaba. Pero ya como no heredaron, ya no tienen derecho sobre esa cuenta, porque podrías quitárselas. claro, podrías quitárselas, porque volvemos a esta parte, todavía no existe un vacío legal todavía dentro del asunto en la legislación para poder determinar en qué momento y quién puede o no puede hacer uso de esas frases o de esas fotos o de esos videos. Desde el momento en el que, evidentemente, lo decíamos cuando hablábamos de este derecho de la privacidad, desde el momento en que se sube a Internet, muchos pueden utilizarlo. Pero al final de cuentas, lo que tiene que haber aquí es que tú, en este contrato que estás haciendo, en este testamento digital, autorices al heredero el que pueda utilizar el archivo de fotos, las entradas del perfil, tu contacto heredero puede hacer uso de tus cuentas de YouTube, de los videos, de lo que tú estés proporcionándole a tu red social o a través de la internet, estés subiendo y pueda ser propiedad de este almacenaje que se va a tener allí, pero a sabiendas de que precisamente eres el contacto heredero, en este caso en el Facebook. Lo primero lo hizo Google con esta administradora de cuenta inactiva, que lo que pasa es que si tú no quieres que tu cuenta quede inactiva porque la dejas de usar durante un tiempo, entonces le entregas eso al heredero y el heredero hace el trabajo. Está ¿Qué piensan ustedes? A ver, Emilio, ¿tú vas a poner de una vez contacto heredero? Yo creo que no. ¿Tú, Yo Gaby? creo que no. ¿Tú, Rafa? Ah, no, yo sí. Sí, No, es que me parece, cuando entramos a redes sociales, no estamos entendiendo, y esa es una parte justo de las conferencias que imparto, que ya esa información no es nuestra. así es. Esas millones de imágenes. Entonces, ¿por qué hoy adjudicarte que eso es tuyo? Porque están tus hijos, pues ¿para qué lo subes? Lo que pasa es que Por algo ya no es tuyo, tú sí, lo firmas. es como esta biblioteca que hace Facebook, por ejemplo, cuando te hace una biblioteca de fotografías o videos automáticos, por ejemplo, que tú te hace un video, tú subes unas cuantas fotos no es cierto, bueno, sí es Facebook, pero también te lo hace Google. En Google Fotos te subes fotos y te hace automáticamente un video o te hace, por ejemplo, una biblioteca Ujú. por los videos o las fotografías. Eso, cuando tú te pones ahí, que si la quieres guardar o no guardar, tú la guardas y entonces ya queda dentro de tu biblioteca personal. Ahí el asunto es que al final de cuentas, después, en determinado momento, cuando quede inactiva tú te mueres y queda inactiva esta cuenta, todo eso se va a borrar, va a desaparecer, porque ya está inactiva.
Entonces, si tú no quieres que quede esto inactivo, a lo mejor dices, es que a lo mejor para mis nietos, Entiendo. cuando lleguen a ver videos y vean cuando su abuela y yo nos casamos y tenemos la foto de su papá o su mamá cuando nació y todos esos videos, todas esas fotos, lo que haces es precisamente lo entregas al heredero. Y entonces, ¿qué sucede? Que tienen acceso a esos videos y no se pierden, no se desaparecen. Eso podría ser, digamos, una parte de la necesidad que tendríamos todo, porque al final de cuentas todo el archivo digital de nuestra vida, en muchos casos, lo estamos dejando allí. Entonces son, Es que yo lo pienso desde otra perspectiva, lo pienso como lo mío es un asunto profesional, es de trabajo. Todo lo que yo tengo es público. No tengo una cuenta privada de Facebook, ni una de Twitter, ni nada. Todo es público. claro, En ese caso sería para mí una tristeza que al morir se borrara el trabajo de más de 10 años de la información misma, de lo enviado a través de todas esas redes sociales, que al cabo es información, o son opiniones, o son reportajes, o son entrevistas, etcétera. Pero también entiendo que, pues si me muero, como dice Rus, pues si te mueres, Fer, pues yo ya no sigo tu cuenta, pues estás muerta. Pues sí, es como, yo no sigo la cuenta de alguien que está muerto. claro, pero hay que tomar en consideración una cosa. Por ejemplo, tú, En lo que estamos platicando digitalmente en nuestras cuentas, en redes sociales, en la huella digital que dejamos a través del uso de esta tecnología diaria, que el vacío es inmenso, que no se considera la posibilidad de heredar o se toma a broma o de colocar un contacto heredero en caso de muerte. así es. Hay un tema que es el derecho de autor. Si yo escribo un libro o tengo una revista, son derechos de autor. Una cosa es indautor, donde tú registras esos derechos, y otra cosa es el INPI, donde tú registras las patentes y marcas. Si esto está registrado, forzosamente tendría que quedar alguien a cargo de, Ujú. pero sin, pero la pregunta es, ¿tú tomarías en cuenta esta posibilidad de contacto heredero? Probablemente sí por las circunstancias actuales que estamos viviendo en la era digital, esta era tecnológica. Yo te puedo decir, por ejemplo, que ahora lo que sucede es que mucha gente, por ejemplo, ya no compra libros, ya no compra libros físicos, compra libros a través de la internet y lo que hace es que los baja, pero paga esos derechos para tener ese libro. En el caso, por ejemplo, yo pago el derecho de leer Mamás de Teta Grande. Entonces, lo bajo, lo compro, me dicen, tienes que pagar 300 pesos, pago los 300 pesos y yo lo tengo. Pero ese libro ya técnicamente ese libro es mío. Es que tienes que registrarlo, ahí está el vacío. Parte de esto es en el no registro de los productos, marcas, patentes, servicios, etcétera, etcétera. Así es. Por ejemplo, Chespirito, Roberto Gómez Gómez Bolaño. Bolaños, el último mensaje en su cuenta de tweet lo manda Florinda Mesa, dice a sus seguidores, como Chespirito lo pidió, se cierra esta cuenta agradeciendo infinitamente todo el amor que le regalaron estos años. 26 de diciembre del año 2014. Ahí fue el Es que último. ahí muere. Ahí sí. Y ahí se termina esta parte. Pero eso no significa, por ejemplo, también, en el caso de que tomemos en consideración que a lo mejor no necesariamente tiene que seguir activa la cuenta para el público, pero sí para la familia, sí para bajar los archivos, sí para utilizar los contenidos, sí para de alguna manera tú puedas decir, ah, yo me acuerdo que mi mamá, mi papá, mi hermano en algún momento publicó algo. Y entonces, ¿cómo puedes regresar a eso si la cuenta ya no está activa? Si la cuenta ya no existe, si la cuenta una vez que se cierra, desaparece. Entonces, ¿qué sucede? Tu heredero digital tiene la capacidad, tiene el derecho y tiene las herramientas para buscar esa información porque esa cuenta está heredada. A lo mejor no para el público,
O sea, ahí ya es como es una cuestión que a lo mejor cada quien puede decir. Mira, yo te leo lo que Yo me acaba de, lo que imagino, publica la nueva ley del derecho a disponer de los datos digitales una vez muerto el titular. Y esta es la que acaba de publicar ahorita, se publica en Cataluña, que es el que da o que acaba de conformar una específicamente para este tema. Y dice, la información que los usuarios ofrecen en las redes sociales, su reputación digital y los archivos que almacenen en la nube, sean fotos, música, videos, software o libros, que podrán ser heredados como cualquier otro tipo de bien físico y dotados del valor económico o sentimental. Los bienes digitales se pueden heredar y se puede designar a un encargado de gestionar este legado, sea para conservarlo, modificarlo o borrarlo. pues ahí la información, yo me quedo con que todo lo que tú desarrolles, mientras esté registrado en Indautor o en el INPI, tienes un aval de conservación, de valor económico y de aval. Aval es la palabra perfecta, porque son los que dicen, sí, esta marca es de ella. Y cuando tú haces tu testamento, así como heredas coches, propiedades, lo que heredes, también heredas derechos de autor o marcas o patentes. El problema es que muchos desarrolladores, y me estoy desviando del tema tantito de redes sociales, pero muchos desarrolladores de marcas o patentes, lo último que piensan es en el registro. Y es lo más importante en una idea. Este señor que acaba de convertir mexicano el agua de mar en potable, ya tiene que estar en el INPI, pero corriendito. Claro. Corriendito, ¿eh? Porque si no, ¿de qué sirve la huella digital que tú dejes? O la huella impresa, o la huella económica. O sea, ¿de qué sirve si tú no tienes eso registrado? Si no hay alguien que avale diciendo que sí fue tuyo Claro, que y me haga lo ese hackeas y me reconocimiento, lo claro. robas. Sí, claro. Además, me lo hackeas y me lo robas, a diferencia de lo que podría ser un bien material. Bueno, déjame decirte algo de manera muy clara y contundente. Incluso tú, por ejemplo, puedes, cosas que tú escribes en un libro, que te las vuelan y las publican a través de la internet, en algún sitio, en algún blog, o al final de cuentas, tampoco puedes tener este control. Tú puedes decir, es que eso es mío, eso es parte de mí. Y entonces entras en este asunto en el que tengas que demandar por derechos de autor. Pero se hace la controversia de, eso yo lo saqué de internet, eso Sí, estaba es que allí. dice Rose, oye Rose, dice, ya dejen de decir pendejadas. No, que esto de heredar las redes sociales, que son personales, Fernanda. Ahora, déjame decirte No, algo. Rose, es que ya empezó la discusión a nivel, bueno, ya está ya En en Europa las ya está, Españas. en Y, España. es que ya se monetizan, Rose. O sea, ya tu firma electrónica, bueno, electrónica lo entenderíamos como de tarjeta de crédito, pero tu firma a la hora de postear información ya vale algo, Rose. Entonces ya no es tan pendejada, ¿eh? O sea, ya no es tan así de poquitos. Ahora, también O sea, existe se otra cosa. comprende, perdón, se comprende número de seguidores, qué tanto posteas, para qué sirve eso que posteas públicamente, si sirve o no sirve, pues si estás subiendo posiciones eróticas con el marido, pues no creo que aquello termine en un Kama Sutra. Pero estoy hablando de una base de datos que tú puedas, verdaderamente, Fernando Figueroa está muerto de risa. Fer, ¿verdad que eso no? No, Pero si proporcionas una base de datos en función de la historia de un país o la noticia cotidiana en un país, pues a lo mejor eso ya no es una tontería. Ahora, yo te voy a decir dos cosas que tendría que ponerte aquí sobre la mesa, que es bien importante. Bueno, tres cosas. Una, hay empresas ya que se dedican precisamente a que si tú no quieres heredarle a alguien, a tu familiar, se lo puedes heredar a una empresa. ¿A qué se dedica esa empresa? A borrar precisamente toda esa Ah, yo sé, información. O entonces ya sea, sé quién ahí lo heredárselo. borra. Lo que hace es, como tú Ya, lo heredas, le das el derecho a que él ya. prácticamente borra. O la otra es que finalmente también proteja. Y yo te voy a decir, en ese número dos, por ejemplo, lo que decíamos del asunto de esto. Yo, por ahí de repente en YouTube me he encontrado con que hay un escrito que se llama ¿Qué razón tenías, papá? Que alguna vez te lo platiqué, o la de 12 semanas, que incluso se grabaron en un disco.
y que por ahí encuentro a locutores que dicen, aquí les mando esto que yo escribí No, y se no es llama... cierto, Y, no lo y- escribieron. y entonces la leen ahí con su musiquita y dicen que ellos lo hicieron, que se supone que yo tengo los derechos de autor de esas reflexiones, llamémoslo así. Y número tres, por ejemplo, los trabajos periodísticos que yo he presentado, con uno de ellos que presenté, Los registras. está registrado, pero o sea, tú entras y ahí está. Allí está, y lo pueden retomar, y de repente por ahí he encontrado que los utilizan en pequeños O fragmentos. sea, tú eres el de 12 semanas Yo soy el de y 12 eres el de semanas. la carta de a papá. ¿Qué razón tenías, papá? ¿Qué razón tenías, Y papá? soy la de fin de año, y están con Fíjate, derechos de autor, pero te encuentras que en YouTube locutores o dice que pseudolocutores son te de dicen son ellos. de ellos, ¿no? Es de Emilio Valles Vidrio, los derechos son de Emilio Valles Vidrio. Está aquí sentado de mi lado izquierdo. Dice Francisco Aguirre, Fer, no es una pendejada, ¿eh? Yo soy notario público y cada vez agrego más a los testamentos las instrucciones para disponer de las redes sociales. Totalmente. Ya me quedó claro, entre tanta bronca, yo ya sé a quién he de darle. Ahora sería Mis redes buenísimo. sociales y mi página, lo digo públicamente, y si me muero, rescatas la grabación, va directamente a Alberto Cruz, el dueño de Básico FM. Ahora Él sería se va a padrísimo. encargar. Sería padrísimo invitar A a mis un... hijos no. No se vende mi base de datos. Cuando él venda esa base de datos, meto la mano al fuego que le da el 80% a mis hijos de esa ganancia. Lo conozco, Mosco. Ok, eso está Ah, padrísimo. ahí está. Ahora, sería padrísimo eso, que viniera un notario y que nos explicara cómo es ese procedimiento jurídico para poder heredar, Ah, pues que venga Francisco ¿no? Aguirre. Entonces, ¿tú qué dices, doctor? Que hay un problema central, el concepto patrimonio intelectual, que es un patrimonio subjetivo, es algo que en la ley mexicana no está lo suficientemente especificado porque nunca se consideró que el intelecto fuese susceptible de inversión, Exacto. de propiedad. Entonces, desde ahí tenemos serios problemas. Serios, ¿eh? Y agárrense con el tema de registrar en Indautor. No, bueno. Hay que hacerlo, ¿eh? Eso no está en duda. Hay que hacerlo. Se han agilizado los procesos. En el INPI también, muchísimo. Pero acudan. No es posible que ustedes tengan una obra y no la tengan registrada. No es posible que no giren instrucciones. Bueno, estamos hablando de la herencia de las redes sociales y no tienes registrado un testamento, no tienes un testamento en donde estás heredando tu casa, que es tuya, tus bienes, y estás dejando a tu familia intestados. ¿Habrá acto de amor más odioso? ¿Habrá acto de amor más contradictorio que morir dejando en broncas a los que amas? Bueno, si los amas, no los puedes dejar en bronca. Totalmente. Bueno, punto. No, que además es un proceso complicadísimo cuando muere alguien intestado. Hijo. No, bueno, hay que hablar de eso. Mi querido Emilio, muchas gracias.